¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal, el Profe Zacarías. Esta vez vamos a tener una sección de botones industriales, como lo son paros de emergencia, botones pulsadores, botones de selectores, entre otros. Principalmente los tipos de accionamiento que tiene un botón son como botones pulsadores, como ya lo mencionamos, botones de paro, un botón de selector, botones de indicador que ya tienen integrada la luz. Y la simbología que podemos revisar es la siguiente. Cada uno de los botones, si pueden ustedes observar, tiene un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, o entre otros tiene un contacto abierto y un cerrado en sí mismo, o tiene un solo común y de este podemos desplazar un contacto cerrado y un contacto abierto. En el primer caso tenemos la simbología de un botón pulsador. Todos los botones son o tienen contactos abiertos o cerrados. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de accionamiento, como podemos observar. El tipo de accionamiento, que si fuera una T a 90 grados, a 0 grados, es para un botón pulsador. Un tipo es la mitad de un círculo, es de paro, es una secta de paro y hay diferentes tipos de paro también que ahorita lo vamos a ver. Y el botón interruptor, que yo lo tengo como inter, es como si fuera una seta invertida. Pueden ustedes observar que tiene su contacto normalmente abierto, su contacto normalmente cerrado. De hecho, podemos tener diferentes tipos de interruptores, de solamente encender y apagar con el abierto y cerrado, de 3 posiciones, como lo podemos observar aquí, 1, 2, 3, o de 2 posiciones teniendo un punto central. Aquí tenemos un ejemplo de lo que mencionamos, el botón de paro de emergencia. Como tal, pues lo podemos tener de botón de paro en un proceso, como un botón pulsador solamente y se indica con un color rojo. O tenemos un paro de emergencia de Z, de tipo de contacto normalmente abierto, como ya lo vimos anteriormente, normalmente cerrado, ¿sí? Solamente es accionarlo, como lo podemos observar aquí, solamente es dar un pulso, eh, pulsar o tirar el tipo de contacto, que este se quede enclavado, girar, cuando gires el botón se va a desactivar, que ahorita tenemos uno para ese ejercicio, o el de tipo de llave. Entonces, esta sería la simbología que nosotros vamos a estar utilizando para los botones de paro de emergencia. Y para los botones pulsadores lo podemos observar como en la eh, diapositiva anterior, que es un contacto NA normalmente abierto, NC normalmente cerrado, o podemos tener dentro del mismo botón dos contactos que dependen de él mismo. Quiere decir que cuando se acciona el pulsador, el normalmente abierto cambia a normalmente cerrado y el normalmente cerrado cambia a normalmente abierto. ¿Con qué finalidad nosotros podemos conectar un foco, un motor y activarlo con un solo pulsador? Entonces te invito a que sigas eh, aquí para conocer ahora la parte física, cómo funcionan, revisar la parte física y la conexión a nuestro PLC. ¿Qué tal? Vamos ahora a revisar la parte física de los componentes, en este caso los tipos de botones. Aquí les voy a presentar los botones que actualmente cuento con ellos. En su caso tenemos un botón de paro, que es un botón tipo pulsador, ¿sale? Nosotros podemos observar cómo al yo pulsar una sola vez se activa el botón, dejando cortar, en este caso, la energía. Y como podemos observar en la parte de abajo de nuestro contacto, el botón,
como lo comentamos, tiene dos partes: el tipo de accionamiento y el contacto. Si ustedes pueden observar, dice que es un NC, que es un contacto normalmente cerrado. Sin embargo, también lo podemos ubicar por el tipo de color, que es rojo, a diferencia de nuestro contacto normalmente abierto. Te lo voy a cambiar de esta manera y es verde. Entonces, cuando yo acciono el botón pulsador, este se activa dejando pasar la energía, contrario a nuestro botón pulsador normalmente cerrado, que cuando se activa corta la energía. Entonces, también otra parte interesante es que tiene una numeración: 3 y el 4. El número menor es la entrada y el número mayor es la salida. Entonces, de esta manera podemos visualizar los dos contactos: normalmente abierto, normalmente cerrado, y el tipo de accionamiento, que son de pulsación. En la parte del botón podemos encontrar que sea un botón de diferentes colores: negro, verde, azul, amarillo, etcétera. Esto va a depender de la aplicación que ustedes lo necesiten. De esta misma manera, nosotros tenemos un botón, pero ahora de tipo selección. Vamos a ver cuántas. En este caso es un botón de 2 selecciones, ¿sí? Y en la parte de abajo nosotros podemos observar que tenemos dos tipos de contacto: uno normalmente cerrado y normalmente abierto. El número menor, recordar que es la entrada, y el número mayor, la salida de este bloque de contacto. Recordando igual lo mismo que el anterior, en la parte de arriba tenemos el tipo de accionamiento y en la parte de abajo los contactos. Ustedes pueden observar que tenemos un espacio para 3 cavidades, ¿sale? Entonces yo puedo colocar 3 tipos de contacto. Sin embargo, esto va a cambiar el tipo de sujeción de acuerdo a la marca, y en algunas marcas nos trae también la simbología en nuestro bloque de contacto. Ahorita vamos a observar en otro bloque, ahora del normalmente abierto, sale de la marca Schneider Electric, y este otro tipo de botón cuenta con 3 posiciones: central, derecha, central e izquierda. Entonces, podemos observar que tenemos diferentes tipos de botones, y estos botones van a accionar diferentes tipos de contacto. En este caso yo tengo 3 normalmente abiertos. Puedo accionar normalmente cerrados, 3 normalmente cerrados, etcétera, que va a depender de acuerdo al uso y a la aplicación que nosotros le estemos dando. Por último, vamos a revisar nuestro botón de paro de emergencia. Si ustedes pueden observar, de acuerdo a la simbología, es un tipo de accionamiento giratorio. Entonces aquí tenemos las flechitas que me indican hacia dónde lo tengo que girar para que éste pueda ser desenclavado. Entonces pueden observar que es diferente a un botón de pulsador de Z, de accionamiento, ¿sí? Este tenemos que presionar y girar. Sin embargo, de la misma manera también tiene selectores, que es botones o bloques de contacto que van internamente. Ahí podemos ver el color rojo. Ahorita lo vamos a abrir para que lo podemos visualizar por la parte, ¿sale? Entonces aquí podemos visualizar, en mi caso, este botón tiene dos bloques de contacto. Ambos son normalmente cerrados, lo podemos visualizar, la entrada y la salida. También nos dice que este botón
tiene o cuenta para 3 bloques, ¿sí? Lo podemos visualizar de esta manera. Entonces, todos los botones que tenemos tienen algo en común, que tienen bloques de contacto. Pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrado. Sin embargo, el tipo de accionamiento que va a tener o que van a tener estos botones es el que cambia. Pues el tipo de accionamiento yo lo puedo desmontar de acuerdo a la marca del fabricante, y estos son los accionamientos y estos son los bloques de contacto normalmente abiertos o cerrados. Para la conexión del cable tenemos lo que son unas terminales, ¿sí? Y nosotros vamos a aflojar el tornillo para que pueda entrar nuestro cable y podemos realizar las conexiones. Entonces, si tenemos la entrada, recordar que la entrada sería, dependiendo de la configuración que tengamos en nuestro PLC, en mi caso yo tengo el común a tierra, entonces la entrada sería A positivo y la salida sería la señal a nuestro PLC. Entonces hacemos las conexiones para calarlo y ver el funcionamiento de esto. ¿Qué es lo único que va a cambiar? En mi caso voy a usar un normalmente abierto. Cuando yo active la señal, se cierra el circuito. Si yo utilizo el normalmente cerrado, al inicio estaría activando y cuando yo presione mi botón pulsador, se desactiva esta señal. Entonces vamos a hacerlo y terminar de probar los tipos de botones y sus accionamientos. Ahorita ya tenemos lo que es las conexiones en la entrada con el cable que estoy utilizando color café. Vamos a conectarlo en la parte positiva, ya que recordando que el común del PLC yo lo tengo conectado a la parte negativa. Entonces, teniendo esta conexión de entrada, ahora la conexión de salida, que estoy utilizando el cable color azul, la voy a colocar en la entrada 0.0 de nuestro PLC que estoy manejando, para que cuando yo cierre el circuito, esta se pueda activar. Cuando yo presione, se activa. Ustedes podrán observar que se ve la parte verde en nuestro bloque de contacto y la activación de nuestro PLC en la entrada, y posteriormente en la salida lo vamos a ver reflejado también de esta manera. Entonces, cuando yo desactive, corta la energía y se desactiva nuestra salida del PLC. Recordando que el botón que estoy utilizando es de tipo pulsación normalmente abierto. Podemos utilizar también un paro de emergencia para simularlo, un botón pulsador normalmente cerrado, recordando que si yo invierto la polaridad, principalmente va a estar encendido, y cuando este se active, corta la energía. Hasta la próxima.